del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández, Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu, Centro Educativo Liceo Enriquillo, Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja, Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck, Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez, Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña, Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes, Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno, Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco, Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanol, Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Mis queridos estudiantes, tenemos una muy buena oportunidad para agradecer a Dios por permitirnos encontrarnos en este espacio de aprendizaje. Hoy veremos en las asignaturas de mis compañeros los ciclos biogeoquímicos en Ciencias de la Naturaleza. En inglés tenemos una parte 3 de las direcciones e instrucciones y conoceremos lo que significa la voz pasiva en lengua española. Como ven, un contenido especial en cada entrega. Bienvenidos, bienvenidas a sus clases de hoy. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas, con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raicy. ¿Sabías que en los primeros siglos de nuestra era fue cuando empezó a usarse la palabra crónica o cronicón para designar cierto género de composición histórica? Es decir, una historia redactada según el orden y sucesión de los tiempos, historia de un país, de una provincia, de una época, entre otras. Entre todos los pueblos de la Europa moderna se encuentran desde el siglo V al XV cierto número de escritores, monjes la mayor parte de ellos, que han dejado crónicas de diferentes géneros en latín o lengua vulgar. En ellas se contaban los orígenes de una nación o la historia de una familia ilustre o de una época notable. Cabe destacar que las primeras muestras de literatura de Hispanoamérica fueron conocidas como las Crónicas de Indias. Fueron compilaciones de narraciones históricas, principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles durante el proceso de conquista y colonización del continente americano. Sus principales autores son Cristóbal Colón, quien escribió una carta que data del año 1493, donde anuncia el descubrimiento de América. Esta se convirtió en un conjunto de manuscritos e impresos que hicieron públicos los hallazgos de la primera expedición capitaneada por Cristóbal Colón.
a lo que actualmente se denomina América. Pero quien se supo destacar como cronista en ese contexto histórico de forma sobresaliente fue Fray Bartolomé de las Casas, defensor acérrimo de los derechos de los indios. En la crónica titulada Historias de las Indias, ofrece un análisis ético y moral de la conquista de América y de sus errores y aciertos. Y no podemos dejar de mencionar al primer autor propiamente hispanoamericano, el inca Garcilaso de la Vega. En su texto, Los Comentarios Reales de los Incas, publicado en Lisboa en 1609, trata sobre la historia, las costumbres y las tradiciones del antiguo Perú, aunque centrándose en el período inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes del período colonial. El término crónica ha sido muy popular para nombrar novelas, series, películas, entre otras. Podemos mencionar dentro de relatos cronológicos las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Es el libro más famoso de C.S. Lewis, escrito en 1950, el cual fue llevado a la gran pantalla y se estrenó en los cines el 7 de diciembre del año 2005. Entre las películas más taquilleras de todos los tiempos, esta ocupa el puesto número 35. ¿Y tú? ¿Ya empezaste a escribir tu crónica? Sé que tienes mucho que contar. En la clase anterior hemos identificado los tipos de crónicas según el tema y el lugar. Crónica según el tema hace referencia al tema en cuestión. Se describen distintos aspectos relacionados con el contenido relatado. Pueden ser deportiva, política, judicial, de sucesos, de sociedad. Crónica según el lugar. En este texto se narra y describe los distintos aspectos relacionados con el lugar. Pueden ser relatos de viajes, excursiones, cobertura periodística de guerras. También les motivé a que empezaran a escoger el tema de su crónica para realizar sus borradores con la ayuda de su docente guía. Hoy continuamos aprendiendo para llegar a la meta. Les quiero comentar, mis queridos estudiantes, que es muy importante mantener la salud física. Por eso yo todos los días saco un tiempo para hacer mi rutina de ejercicios y mantenerme en forma física y mental. Para que sea más divertido, lo hago con mi amiga Lisberly. Ponemos música bajita para no molestar a los demás y listas para vencer. Para realizar nuestra rutina de ejercicios, comenzamos por caminar. Luego hacemos algo de estiramiento para calentar nuestros músculos y entonces a trotar por 30 minutos. Después debemos levantar pesas al menos 10 minutos. Luego volvemos a correr en el lugar y tenemos que hacer 20 sentadillas. Todas estas actividades las hacemos siguiendo un orden cronológico, alternando los días de la semana según el tipo de entrenamiento que requiere nuestro cuerpo para mantener una óptima salud física. Siempre debemos sacar ese ratito para mantener nuestro cuerpo sano a través de la actividad física y la buena nutrición. Hagan como nosotras, que sacamos nuestro espacio para la salud. ¿Saben cómo se les denominan a las acciones que aparecen en la rutina diaria de Lisberly y yo? Todas son acciones verbales. Durante la clase de hoy conoceremos la voz pasiva del verbo y cómo debe de emplearse la misma para referirse a los hechos al momento de redactar sus crónicas. Pero antes quiero que recuerden, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra que expresa acción, estado o movimiento. Dicha acción es ejercida por el sujeto o sustantivo. Al momento de redactar los hechos en una crónica, se deben tomar en cuenta ciertos elementos gramaticales. Dentro de ellos están los verbos en voz pasiva. Por ejemplo, en la siguiente oración vamos a ver cuál es el verbo. Durante mis vacaciones
tomé precauciones contra el coronavirus. ¿Te fijaste? El verbo es tomé. Vamos a ver otra oración. Me gusta ponerles atención a mis clases por televisión. Aquí el verbo es gusta. Ahora veamos qué es la voz pasiva. La voz pasiva es una manera para construir oraciones enfatizando un estado o una acción en el lugar del sujeto. Casi siempre al momento de escribir una oración ponemos al sujeto delante, pues en la voz pasiva cambiamos el orden. La voz pasiva del verbo se utiliza cuando el sujeto es poco relevante o paciente. Por ejemplo, en el invierno hace frío. Cambiamos esta oración a la voz pasiva, hace frío en el invierno. Y así el sujeto se vuelve poco relevante. Priorizamos al verbo en el lugar del sujeto. También se utiliza cuando no hay un sujeto especificado. Por ejemplo, se vistieron para las clases. Ahora vamos a conocer un ejemplo de lo que sería una oración de voz activa a voz pasiva. La voz activa. Leemos: Antonio lee las revistas. Antonio lee las revistas. Aquí el sujeto es Antonio. El verbo lee. Las revistas, complemento directo. Esta oración pasa a voz pasiva de la siguiente manera. Las revistas son leídas por Antonio. Las revistas son leídas por Antonio. Vemos cómo el complemento directo de la voz activa pasa en la voz pasiva a ser el sujeto de la oración. Acá el verbo de la voz activa pasa a participio, leídas. Se antepone al mismo el verbo ser, en este caso en plural. ¿Por qué en plural? Porque debe concordar en género y número con el sujeto de la oración. Las revistas son leídas. ¿Por quién? Por Antonio, agente. En la voz activa, sujeto. En la voz pasiva, agente. Es muy importante tomar en cuenta esta fórmula que se utiliza en algunos tipos de oraciones pasivas. Verbo ser más participio, que debe tener coherencia con el género y el número del sujeto de la oración. Vamos a ver las oraciones del principio de nuevo y vamos a cambiar el orden en ellas. Durante mis vacaciones tomé precauciones contra el coronavirus. Aquí se enfatiza a las vacaciones y si cambiamos el orden se escribe así: tomé precauciones contra el coronavirus durante mis vacaciones. De esta manera se da énfasis a mi pronombre personal porque dice tomé. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una oración activa y una pasiva? La oración activa llamamos oración activa a toda oración predicativa que lleva un verbo en voz activa y tiene un sujeto agente. Ejemplo: el viejo marinero pidió albergue a la anciana. En este ejemplo, el viejo marinero es el sujeto agente y el verbo pidió está en voz activa. Recuerda que todos los verbos pueden construirse en voz activa. La oración pasiva. Llamamos oración pasiva a toda oración predicativa que lleva un verbo transitivo en voz pasiva y tiene un sujeto paciente. Ejemplo: los habitantes del pueblo fueron reunidos en la plaza. En este ejemplo, los habitantes del pueblo es el sujeto paciente y el verbo fueron reunidos está en voz pasiva. Recuerda que solo pueden construirse en voz pasiva los verbos que habitualmente llevan un complemento directo, es decir, los verbos transitivos.
El siguiente esquema sintetiza las características de las oraciones predicativas. Ejemplos: voz activa, voz pasiva. Voz activa: Pablo riega las hortalizas del rancho. Voz pasiva: las hortalizas del rancho son regadas por Pablo. Voz activa: Miguel pasea el gato. Voz pasiva: el gato es paseado por Miguel. Voz activa: Pepe corre los 100 metros. Voz pasiva: los 100 metros son corridos por Pepe. Voz activa: Plácido Domingo canta ópera. Voz pasiva: la ópera es cantada por Plácido Domingo. Vamos a ver los tipos de voz pasivas del verbo. La voz pasiva de proceso se forma con el verbo ser más el participio terminado en ado e ido. Sujeto paciente más ser conjugado más verbo en participio más complemento. Esta voz enfatiza la acción e introduce al sujeto con la preposición por. Observemos un ejemplo. La computadora me ayuda con mis clases. Mis clases son ayudadas por la computadora. La voz pasiva de resultado se forma con el verbo estar más el participio. Este tipo de voz pasiva describe un suceso que ya pasó sin mencionar quién lo hizo. Un ejemplo de esto es la siguiente oración: la tarea está realizada. En este momento le muestro un cuadro con la voz pasiva de proceso y la pasiva de estado. De esta manera vamos a comparar lo aprendido hasta el momento. La policía recoge los testimonios. En pasiva de proceso sería: los testimonios son recogidos. Pasiva de resultado: los testimonios están recogidos. Aquí vemos en este cuadro la comparación entre la pasiva de proceso y pasiva de resultado. Ambas tienen en común el verbo en participio. Lo diferente es que la pasiva de proceso tiene el verbo ser y la pasiva de resultado el verbo estar. La voz pasiva refleja se compone por la forma pronominal se más la tercera persona del singular que se denota en el verbo que le acompaña, él, ella, singular, o del plural, ellos, ellas. Aquí se quiere destacar el objeto y no el sujeto que ejecuta la acción, sujeto paciente más se más verbo en tercera persona más complemento. Por ejemplo, se necesitan mejores insumos. Voz pasiva refleja. En esta oración, el verbo necesita está conjugado en la tercera persona del plural. Ahora mostramos la misma oración en su voz activa. Los médicos necesitan mejores insumos. Voz activa. Vamos a practicar lo aprendido hasta ahora. Tomen su lápiz y cuaderno. Cambiemos a la voz pasiva del verbo estas oraciones. Acompáñenme. Número 1. Mis amigos viajaron al extranjero en las vacaciones. Número 2. La computadora me ayuda con mis clases. Número 3. Crismel cocinó la comida. Número 4. El cristal está roto. Vamos a dar un tiempo para que puedan realizar la actividad.
Ahora vamos a comprobar sus respuestas. Número 1. Mis amigos viajaron al extranjero en las vacaciones. Sería, en las vacaciones viajaron al extranjero mis amigos. Número 2. La computadora me ayuda con mis clases. La opción correcta sería, mis clases son ayudadas por la computadora. Voz pasiva de proceso. 3. Crismel cocinó la comida. La opción correcta es, la comida está cocinada. Esta oración está en voz pasiva de resultado. Describe un suceso que ya pasó sin mencionar quién lo hizo. 4. El cristal está roto. La opción correcta es, se rompió el cristal. Voz pasiva refleja. Se forma con C más la tercera persona del singular o del plural. Sé que han realizado un excelente trabajo. ¿Sabías que la voz pasiva no se utiliza en verbos de emoción o de percepción? Amar, querer, odiar. Por ejemplo, es incorrecto decir algo como esto: es odiada por mí la nieve. Tampoco debe utilizarse la voz pasiva en oraciones de tiempo progresivo. Este tiempo indica que la acción se está realizando. Por ejemplo, la clase estaba siendo hecha por mí. En la voz pasiva tampoco se utilizan los complementos de objeto indirecto. Por ejemplo, la clase le fue llevada a los alumnos por televisión. También debes saber que el complemento agente es propio de las oraciones pasivas y va introducido con la preposición por, equivalente al sujeto de la oración activa. Este nombra a quien realiza la acción del verbo. Es un complemento necesario, es decir, si no se incluye, la oración sigue teniendo sentido. ¿Estarían preparados para ser evaluados? La evaluación tiene un valor de 10 puntos. Iniciemos. De las siguientes frases, seleccione si los verbos están en voz activa o voz pasiva. Número 1. La ciudad fue destruida por un terremoto. Voz activa, voz pasiva. 2. La población llegará hoy al museo. Voz activa, voz pasiva. 3. La niña cruzó la calle. Voz activa, voz pasiva. 4. La carroza ha sido instalada en el museo. Voz activa, voz pasiva. Acompáñame a corregir cada frase. Número 1. La ciudad fue destruida por un terremoto. La opción correcta es voz pasiva. 2. La población llegará hoy al museo. La respuesta es voz activa. 3. La niña cruzó la calle. La respuesta es voz activa. 4. La carroza ha sido instalada en el museo. Voz pasiva. Si acertaste en todas las respuestas, tu puntuación es 10 de 10. ¡Felicidades! Me gustaría que escribieras 2 oraciones pasivas, reflejas, pasivas de proceso y resultado. Luego se las muestras a tu docente guía. Así le mostrará que estás prestando mucha atención.
¿Qué aprendimos? Hemos llegado al final de la clase del día de hoy y en esta aprendimos que el verbo, cuando está en la voz pasiva, permite construir una oración que enfatiza la acción y no el sujeto. Además, aprendimos que la voz pasiva tiene 3 tipos de proceso que se forma con el verbo ser más el participio y enfatiza la acción e introduce al sujeto con la preposición por. También está la de resultado, que se forma con el verbo estar más el participio y describe un suceso que ya pasó sin mencionar quién lo hizo. Y por último, tenemos la voz pasiva refleja, que se forma con se más la tercera persona del singular o del plural y sustituye a la voz pasiva de proceso cuando el sujeto no es una persona. Ha sido un placer compartir en otra entrega de su clase de lengua española. Amados, amadas estudiantes, sean pasivos para obrar el mal, pero activos para sembrar los frutos del conocimiento. Rosa Cepeda, bendiciones. Cuarto grado de secundaria.